Estamos en directo en Instagram y estamos en directo en TikTok también. Vamos a hacer una entrevista a Diana Gil. Ella es coach experta en inteligencia emocional, trabaja con familias, con niños y con adolescentes y nos va a ayudar a entender cómo regular nuestras emociones para regular también las emociones de los niños. Nos va a ayudar a comprender cómo conectar con nuestros niños, con nuestros adolescentes, poder educar con esa emocionalidad que hace falta a los niños, esa inteligencia emocional que quizás nosotros no hemos desarrollado a lo largo de nuestra vida porque no hemos sido educadas ni educados desde ese paradigma, pero hoy día, como estamos preparadas profesionalmente, hay tanta información, pues podemos educar a nuestros hijos y a nuestras hijas desde otro punto, otra mirada, mucho más emocional, mucho más sana, mucho más saludable. Voy a invitar a Diana por aquí, por el Instagram, porque tenemos también el TikTok por aquí. Ay, que se me está aquí. Vamos a colocar un poquito mejor la cámara, porque tengo conectado a TikTok por aquí, aunque Diana no puede entrar ahora mismo por TikTok, pero que pueda unirse, que nos va a hablar en un tono tan cálido y a la vez tan interesante y que nos ayuda tanto. Mira, ya entró, qué rápido, súper, entraste más rápido de lo que está guapísima. Vaya, muchas gracias. La ocasión lo merecía. Gracias, Diana. Mira, estás por TikTok también, aunque no se te ve, pero se te va a escuchar. Entonces, Ujú. genial, porque así la gente que está por TikTok puede venirse al Instagram si quiere y si no, pues lo escucha por el TikTok. Y te acabo de presentar como coach experta en inteligencia emocional, trabajas Ujú. con familias, con niños y adolescentes y la verdad es que particularmente a mí me parece un tema súper interesante, ya no solo porque lo es, sino porque me afecta personalmente a la hora de, por ejemplo, regular una rabieta de Noah y a la hora de pensar, ¿no? De cara al futuro, de cómo educarla en un mundo emocional estable en casa y que la haga ser una mujer empoderada y fuerte, en el caso de Noah, que es una niña. Y wow, todo esto en realidad es desbordante, ¿no? A la hora de vivirlo y a la hora de seguramente todas las familias que hablan contigo y que te cuentan pues un poco sus miedos, que tú me preguntabas el otro día, qué miedos tienes, qué inseguridades tienes, y Ujú. se repetirán mucho. Me gustaría que empezaras un poco a hablar sobre este tema tan interesante, ¿no? Que es la inteligencia emocional aplicada a la educación en familia. Eh, y más adelante te haré más preguntas, pero un poco empezar con Ujú. esto de que cómo abordar este tema de la inteligencia emocional en familia para mamis, ¿no? O sea, para Vale. personas que no sepan nada y que tú expliques qué es la inteligencia emocional, cómo regularlo en familia y a partir de ahí empezar a preguntar cositas. Vale, lo primero que te quiero decir es que digo regular las emociones en vez de gestionar, porque si hablamos de gestionar, metemos la cabeza, metemos el cerebro y entonces no podemos intelectualizar las emociones, porque en el momento que intentamos racionalizarlas, no las estamos atendiendo. Y la mente cerebral, que es lo cognitivo, funciona de una manera muy diferente a cómo funciona el sistema emocional. Hay que atenderlo de manera diferente. El racional necesita lógica, necesita proceso, necesita pensar, necesita razonar la lógica y sin embargo las emociones hay que atenderlas. Hay que atenderlas, hay que atravesarlas y hay que sentirlas en el cuerpo, ¿vale? Para Sí, empezar. Entonces, luego, las emociones. Bueno, las emociones no son ni buenas ni malas, que parece que las que son agradables o menos desagradables. Sí es verdad que las que son desagradables hay veces que no nos gustaría que estuvieran, pero siempre las emociones nos traen un mensaje, siempre tienen una intención positiva por la que están ahí, porque al final son las que nos protegen ante cualquier cosa que nos pasa o, bueno, pues al final te vas a caer y te salta esa emoción de susto, te van a robar, entonces al final es esa manera de atenderlas, vienen a darte una información. Y también quiero decirte que forman parte del desarrollo natural de los niños. No son un problema a eliminar, sino que también
los niños y los adolescentes las viven de una manera muy, muy intensa y no disponen de las herramientas y los recursos necesarios para poderlas abordar. ¿Por qué? Porque los niños y los adolescentes, su corteza prefrontal, que es la del razonamiento y la de la lógica, la que les permite tener un pensamiento crítico, todavía está inmaduro. No está todavía, está en construcción, no está todavía lo suficientemente formado. ¿Qué pasa? Ellos no tienen la capacidad suficiente como para poder regularse en un momento donde les desborda esa emoción, que se le dice que se bloquean, ¿no? Se llama, la amígdala es la que gestiona las emociones, entonces se llama bloqueo amigdalino. Entonces, cuando tienen ese bloqueo, los niños son incapaces de hacerlo. No es que no quieran, es que no pueden, necesitan el sostén de un adulto para poderse regular, ¿vale? Sí, acabas de decir un montón de cosas interesantes porque resulta que, claro, yo estoy segura de que ahora se están preguntando las chicas, las superheroínas sobre todo, que son casi todas mujeres, qué ocurre con todas esas personas que adultas justamente sufren ese secuestro amigdalino, qué ocurre cuando las personas adultas no pueden regular sus emociones, no tienen desarrollado bien desarrollado el corte. Yo sé que es fisiología y a lo mejor se sale un poco más del tema del que vamos a hablar en concreto, pero estoy segura de que sobre todo mujeres con alta sensibilidad se preguntarán, ¿qué ocurre? ¿Que tengo yo este problema o tengo que aprender herramientas? La cuestión es que cuando nuestros hijos tienen un desborde emocional muy intenso, si los papás o los adultos no tienen herramientas o habilidades para poderlo gestionar, ¿qué es lo que pasa? Ellos se desbordan también. Entonces, se desbordan de la intensidad emocional del niño. ¿Eso qué hace? Activa miedos, inseguridades o emociones no resueltas en el adulto. Entonces, cuando no tiene recursos, se siente como abrumado, sobrepasado por la situación, ¿no? Es como que se siente paralizado, lo que ocurre con ese bloqueo amigdalino, que al adulto también le ocurre porque no tiene herramientas o no lo ha trabajado. Entonces reacciona desde el impulso en lugar desde la conciencia. Exacto. Entonces, Ujú. vale, como te decía, primero, para poder ayudar a un niño a regularse, es necesario primero, es decir, primero tengo que aprender a autorregularme para poder heterorregular. Y dirás, ¿qué es eso de heterorregular? Heterorregular es lo que te decía al principio, que los niños y los adolescentes no tienen la capacidad para poder regular solos cuando las emociones son muy intensas. Al final, cuando les vas enseñando, les vas ayudando a generar esa autonomía. Pero sí es verdad que cuando es muy, muy, muy intensa, no pueden, necesitan el sostén del adulto. Y claro, si el adulto tampoco puede, ambos, ¿qué es lo que pasa? Que no hay nadie que pueda sostener ese momento de esa función de sostén, ¿no? Entonces, primero tenemos que autorregularnos. Autorregularnos, ¿qué quiere decir? Porque no podemos acompañar a un niño o un adolescente si no sabemos sostenernos a nosotros mismos, ¿vale? Entonces, cómo se regula una emoción? Primero paramos, ¿vale? Está pasando el mondongo fuera con tus hijos, paras y dices, miras dentro, ¿dónde siento la emoción? Porque cuando tú te pones a pensar en una situación en concreta, realmente y te metes en la escena como si estuviera pasando, tu cuerpo te da señales. Yo hay veces que siento un vacío, siento una presión en algún sitio. Siempre, si paras dentro y miras, hay algo que tu cuerpo está diciendo que te está hablando, es esa emoción, ¿no? Entonces miras dentro y donde la sientas, en esa parte donde la sientas, llevas la mano. O sea, puede ser aquí, suele estar en el tronco superior, casi siempre. Por norma general, es donde se suelen gestionar, donde suelen encontrarse las emociones, cuando son intensas. Entonces llevas la mano al lugar del cuerpo donde sientes esa emoción. Entonces la sientes y respiras. Respiras y acaricias donde sientes esa emoción. Respiras y acaricias. Si tenemos tiempo podemos hacer un momento práctico, ¿vale? Si diera tiempo, si no, para otra vez. Entonces al final, cuando tú llevas aire y acaricias, en esa emoción algo pasa.
Puede que te tense o puede que te alivie. Si notas tensión, la respiras. Si notas alivio, lo respiras. Pero sí es verdad que cuando tienes tensión es tus resistencias que tienes ante esa emoción, que te cuesta atenderla. Y al final respiras y acaricias y lo más difícil y el desafío más grande es quedarse respirando. Atenderte a ti, habitar esa emoción, transitar esa emoción. Imagínate si a nosotros como adultos que tenemos habilidades racionales para poderlo gestionar, imagínate los niños, es que no pueden, les es imposible. Entonces, cuando tú te estás regulando y puedes ver lo que está pasando fuera, cuando tú te habitas, no puedes habitar lo que está fuera si no controlas lo de dentro. Entonces, primero tienes que atenderlo de dentro para poder atenderlo de fuera. Y una vez que tú te regulas, puede estar pasando lo mismo, pero tu intensidad ya no está tan alta. Tu intensidad está más bajita, con lo cual puedes tener otra capacidad de reacción. El otro día cuando te preguntaba me dijiste, Jolín, lo que peor llevo es, lo que más me cuesta, ¿no? Es cómo uno se siente abrumado cuando un niño tiene esa intensidad abrumadora en un sitio público, ¿no? Bueno, pues generan muchas cosas. Viene la culpa, viene la vergüenza y qué pasa con este niño. Y claro, eso no resulta fácil en ese momento porque dices, ya, pero es que lo primero es, el niño tiene una emoción y esa emoción viene por lo que sea, pues a lo mejor se ha enfadado con algo, quiere cualquier cosa y está bien porque no sabe hacerlo de otra manera, las emociones les vienen a avisar. Pero cuando tú te regulas, independientemente de lo que esté fuera y de lo que pueda pensar la gente, porque estás metiendo ya aquí la cabeza de ay, ¿qué va a pensar la gente? ¿Qué van a decir? Y van a pensar que no soy una buena madre y van a pensar que... No, vale, es que eso da igual. Lo importante es yo me regulo emocionalmente, me relajo y cuando consigo acompaño a mi hijo. Entonces, aquí te quería hablar sobre cuando un adulto carece de habilidades de inteligencia emocional. ¿Qué hace? Intenta que esa intensidad y ese desborde emocional de los niños como que pare, ¿vale? Entonces, cuando ambos se desbordan, porque no tiene capacidad el adulto para poderlo regular, entonces no puede sostener. Y entonces el adulto utiliza una serie de estrategias para que el niño pare. Te voy a decir algunas, a ver si alguna Sí, te resuena, sí. ¿vale? Porque yo tengo que decir que incluso a mí también me ha pasado y hay veces que me pasa, a pesar de que, pero hay días que uno no está para sostener de la misma manera, a lo mejor has tenido un día o ese día estás más cansado, has dormido menos y se te saltan, estas estrategias saltan. Entonces, bueno, vamos a hablarla para que podamos, ¿vale? Entonces, una de ellas, por ejemplo, es el adulto acaba gritando, amenazando, insultando, zarandeando al niño, pegándolo o agarrando fuerte y con frases como ¿eres tonto o qué te pasa? Te doy un bofetón y se te quita toda la tontería, por ejemplo, ¿no? O yo qué sé, como sigas así, voy a llamar a tu padre. O te están viendo los Reyes Magos, cosas así, ¿no? También puede ser que el adulto puede invalidar las emociones, recurriendo a argumentos lógicos, utiliza esto, que una emoción cuando utilizamos los argumentos lógicos no funcionan, como deja de llorar, si no es para tanto, ¿sabes? No puedes ponerte así por una tontería. ¿Qué pasa? Que el niño no puede ni escuchar ni razonar en ese momento, porque está secuestrado a nivel emocional. Tiene un secuestro amigdalino, le es imposible. Es que le entra por aquí y le sale por aquí. Que los adultos, los adolescentes que parecen adultos, que para nada están en formación, están en su proceso de formación y de madurez de su cerebro, que decimos, pero es que lo tiene que entender. Pues no, cuando está secuestrado es que no entra en razones, es que literalmente no te escucha, es que no te escucha. ¿Qué más puede pasar? Puede victimizarse
y culpabilizar al niño de su sentir. Jo, si sigues así me pongo muy triste, o me estás sacando de quicio, de no puedo más, no te aguanto más, o cada vez me duele más la cabeza, por favor, para allá. También pueden avergonzar al niño con frases como pareces un bebé, eh, te pones muy feo cuando lloras, o es que no te estás dando cuenta que te están mirando todos, por ejemplo, ¿no? O también se pueden desconectar directamente de la situación. Es decir, o físicamente se van, o se ponen a hacer otra cosa, o directamente ignoran al niño. Yo, por ejemplo, cuando me ha pasado, he tenido ante una situación de desborde emocional, yo tengo un adolescente y me ha desbordado tanto que no he sido capaz de responder en ese momento. He dicho, ahora vengo, que voy a beber un vasito de agua. Es decir, de me voy pero vuelvo, porque es decir, es que no soy capaz de sostenerme, no soy capaz de regular mi intensidad en este momento, entonces es como que bebo agua, aprovechas, respiras y en ese espacio tienes un espacio para poder un poco estructurarte, un poco recomponerte y decir, vale, venga, allí que voy, ¿no? Perdón. O también pueden forzar a que se calme a toda costa. Sí o sí. Pues le abrazas sin permiso, que es verdad que hay niños que los abrazos les valen, pero hay otros que no. Hay otros que los necesitan, no necesitan contacto físico, hay algunos que sí, hay algunos que pueden ser de frente, otros que por detrás. Supongo que al final aquí quien realmente lo conoce son los papás, que son quien conocen realmente a sus hijos y cómo funciona ante una situación así, ¿no? Entonces, o lo distraes, mira qué cosa más bonita, mira lo que ha pasado, o mírate, o le das una galletita. Yo me acuerdo que cuando mi hija tenía 3 años, estábamos en un centro comercial y yo me tenía que ir a trabajar, que para entonces estaba trabajando por las tardes, ¿no? Y le decía el abuelo con toda su buena intención, ¿no? Le decía, venga, que no pasa nada, si mamá ahora viene. Y yo, no, cariño, mamá no va a venir ahora. Mamá se va a trabajar. Y cuando yo llegue, probablemente que estés dormidita o te veo ya mañana por la mañana cuando te levantes. ¿Por qué? Porque al final no les puedes cambiar y forzarles a que se sientan mejor. No, de ya entiendo que pueda. Y tenía 3 años y yo diciendo, no sé si lo entenderá, pero la cuestión es que no la distraigas con otra cosa. Entonces, al final, bueno, pues esas son como todas las formas con las que estrategias con las que los adultos podemos responder ante un desborde muy intenso sin habilidades. Diana, acabas de decir algo, es que tengo varias anotaciones más aparte de las preguntas por las cosas que decías, porque si me interesan a mí, me interesarán a todas las mamis. Por Y supuesto, casi aquí que una para estamos. ti. Dijiste lo de distraer. Mi madre siempre me ha dicho que cuando la niña tiene una perreta, por cómo, en fin, para la educación que ella ha recibido, y la distraiga. En plan, por ejemplo, se coge un rebote con algo y yo, mira, mira, el pajarito, no sé qué. Y entonces yo muchas veces recurro a eso y a la vez me pregunto si eso es saludable. ¿Por qué? Tú Porque por otro lado, imagínate una situación en la que tú hayas podido tener un desborde emocional. sí, sí, por eso me lo planteo, Diana. Dime, ¿me lo puedes contar? Una Sí, sí, situación. claro, claro. Mis desbordes emocionales suelen darse cuando, por ejemplo, Noah entra en supercrisis y entonces a mí me entra una crisis y entonces yo tengo que regularme yo, como tú dices, para Vale, pues poder... imagínate que yo te digo, Guayarmina, ven, mira, vamos a ver esto que hay por aquí. ¿Tú dirías que tu emoción se calma o la estás invalidando? Claro, es que ahí voy, Diana, porque por eso te voy a preguntar más, porque, por ejemplo, para tú regular tu emoción, yo, por ejemplo, recurro a herramientas como lo de bebo agua, me escucho mi interior, me acaricio, por eso me planteo si el despistarla, desviar la atención, no será una manera de bajarle un poco el nivel de intensidad para luego poder ir otra vez a la emoción. Me lo planteo porque tú eres la profesional, experta en esto. A ver, la cuestión es que al final, cuando tienes unos niños tan chiquititos como lo tuyo, es atenderlos. Por ejemplo, les vale mucho ponerles la mano en el pecho. No tienes que decirles respira.
respiras tú con ellos. Le pones la mano en el pecho y al final, por neuronas espejo, se va a contagiar. Al final, si tú te regulas y empiezas a acariciar, ya, cariño, ya lo entiendo. Pero es que no te escucha, porque está con un desborde emocional. La cuestión es que lo que le pase, de que esté con una rabieta y demás, la puedes coger, depende cómo sea tu hija, ¿no? La coges, la sientes y sobre todo, vamos a respirar juntas. Y la pones la mano en el pecho. A los niños les suele funcionar, siendo tan chiquititos como la tuya. Con un adolescente no. Bueno, sí, o sí, a mí no me funciona, pero puede que sí. Claro. Entonces, respiras. Y en el momento que tú estás respirando, esa emoción, algo le pasa. Esa emoción, de repente, si era muy intensa, se relaja al final. Y entonces, cuando ya se rebaja o no tiene tanta intensidad, ya la puedes atender de otra manera. Vale, vale. Sí, ¿Vale? perdona, ¿ibas a continuar? No, no, ¿he respondido a tu pregunta? Sí, 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 parece que claro, lo más importante es no invalidar la emoción, ni a un niño ni a un adulto, obviamente, sí. Mira, o sea, Rosa está poniendo por aquí, mojarse la nuca es maravilloso, a veces anunciarle, voy a tomarme un respiro, esperen un momentito que vengo a atenderte enseguida, me acompañas. A mi adolescente lo mando a hacer gárgaras, al otro a hacer pipí, bueno. Bueno, al final cada adulto conoce a su hijo, ¿no? Y sabe qué es lo que Sí, mejor le funciona. Y si no te funciona una cosa, siempre puedes probar otra. exacto, Al exacto. final, hay veces que intentas hacerlo de una manera y no funciona. Mira, te voy a poner un ejemplo Sí, de, de cómo acompañar una emoción. Es un ejemplo un poco, pero bueno, vamos a poner una situación, un funeral, ah, ¿vale? Tú vas a ver a una persona que estáis en un funeral que, bueno, pues se le ha muerto un familiar, ¿vale? Entonces, lo que no hacemos es, lo acompañamos, no lo juzgamos. No decimos, es que no deberías sentirte así. O no le dices, deja de llorar. O te le llevas a otro sitio para distraerle de, no, no, vamos a ver esto para que se le pase su emoción. Nunca se te ocurriría juzgar lo que puede sentir en ese momento una persona que se le ha muerto un familiar, ¿verdad? Entonces, o intentas animarle o cambiarle de tema o le metes prisa para, venga, venga, que se te tiene que pasar esto ya. Eso es lo que hacemos con nuestros hijos. Pero, sin embargo, ¿qué es lo que hacemos? Te sientas a su lado, en algunos casos le agarras la mano y le dices, te acompaño en el sentimiento. Punto. Silencio, sin palabras. Solo con estar, estás acompañando. Y en las emociones es igual. Tu presencia, respirando y acariciando, es lo mejor que puedes hacer. Es más, a los niños, el mayor acto de amor que les puedes regalar es aprender a regularte total, a nivel total. emocional, porque si tú aprendes los puedes acompañar de otra manera. Y cuando ellos están totalmente desbordados, que cuando llega la adolescencia eso suele ser más a menudo de lo que nos gustaría, cuando tienes herramientas para tú poder regularte y, y no hacer tuyo lo que les pasa a ellos, que esas identificaciones nos suelen costar, lo llevas de otra manera. Sí, completamente. Wow, me parece brutal porque sobre todo cuando tienen perretas de pequeño, pero también, como tú dices, en la adolescencia, porque son diferentes etapas. Y, por ejemplo, yo es verdad que reconozco que, bueno, que, como tú dices, cada bebé es un mundo, cada niño es un mundo, entonces sus comportamientos van a ser completamente diferentes. En el caso de Noah, fíjate que ella cuando tiene una perreta de lo que sea, puede ser o porque está cansada o porque quiere algo o lo que sea, entra en ese modo imposible de gestionar y entonces a veces yo lo voy a tocar y no me deja. Y entonces a lo mejor va al padre y el padre sí la puede tocar. O si no hay nadie y estoy yo sola y no me deja tocarla, yo le digo ahora, porque antes la intentaba tocar y a mí me rompía el corazón. Y ahora le digo, no, no te puedo tocar. Y ella me dice que no, no. Y le digo, tú me avisas cuando tú quieres que yo te toque. Y me dice, sí, pero en su perreta. Ella me dice, sí.
Y entonces yo le dije, vale, yo siempre le digo, fíjate Diana, porque ya voy como aprendiendo cómo funciona ¿Y qué estás ella. haciendo cuando le dices a tu hija todo eso? Sí, sí, el cabeza, pero lo entiende. O sea, yo lo hago desde la emoción. Es como ella está en perreta, pero le digo, no, yo me voy a ir a la cocina y cuando tú quieres que te abrace, me avisas. Y No, pero ella, cuántos años tiene tres, tu hija? tiene tres, acabo de Vale. cumplir. Claro, tu hija no puede regularse sola. No, 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 no. Al Claro, final, si no quiere que la toques, vale, me mantengo aquí a tu lado. Vamos a respirar. exacto, sí, se lo digo, es Y lo que ella... respiras tú, aunque ella Sí, no respire, pero tú exacto, respiras. Y al final esto se sí, llama rapport. Por sí, rapport, que exacto, esto es de coaching, ella va a terminar respirando sí, igual que tú. Y si tú estás calmada, porque si reaccionas, joder, es que ya estoy harta porque me tienes hasta las narices, porque es que al final no, se bloquea más y no no, funciona. No te escuchan sí, en sí. ese momento. No, no, no. Es decir, no me escuchas, pero en lo que he comprendido es justo eso, lo que tú estás diciendo. Es decir, yo le voy dando mensajes y a lo mejor me alejo un poco y hago lo de la respiración también, porque yo le digo, mira, no, y yo hago así, ¿sabes? Se le digo un poco de broma y ella a veces se ríe y me imita y después al rato, cuando está calmada, me dice, mira, mami, como que, ¿sabes? Ella está imitando. Entonces, claro, sinceramente, Diana, no tengo la respuesta. Voy buscando, ¿sabes? Soluciones. Creo que mi miedo más profundo es, por un lado, herirla emocionalmente, ¿sabes? Como por ejemplo pudieron hacer conmigo de pequeña porque mis padres no tenían las herramientas que yo sí tengo y, o sea, o irme al extremo de volverla una tirana, porque, ¿me entiendes? La dejo que ella misma, o sea, dentro de mí está ese miedo y creo que es como muy mental, porque en lo más profundo de mi ser siento que, como tú dices, permitirla sentir es súper saludable. Reconozco, Diana, y esto te lo digo también como, porque seguro que ayuda a un montón de mamis que están escuchando, papi, que a mí me afecta un montón. Por un lado, que haya gente mirando, me afecta un montón porque ya me cuesta más meterme en mí y lo que me afecta un montón, un montón, un montón, que le pasará a un montón de mujeres u hombres en el caso de la pareja. Cuando, por ejemplo, mi pareja dice, no le digas nada, o no sé cuándo, no sé qué, o como que interfiere en algo que estoy gestionando, que ya de por sí es súper complicado, que de repente venga una tercera persona, que puede ser la abuela, ¿sabes? O la vecina. Ujú. Pero cuando es sobre todo la pareja, ¿no? Que es como que hay más conexión y tú quieres que además haya buen rollo, y que no se traumatice un modelo masculino. O sea, es como, oh Dios mío, ayúdame, ¿sabes? Y tengo que, wow, me cuesta, ¿eh, Diana? Al final lo que estás haciendo es racionalizarlo. Con Sí, la sí, pareja lo más importante es llegar a acuerdos. Cuando pase sí, esto, ¿qué hacemos? ¿Cómo exacto. actuamos? Y si yo estoy interviniendo, me puedo equivocar. Pero te pido por favor que no me interrumpas porque delante de los niños tiene que haber un consenso en algo. Y aunque él no esté de acuerdo, tú no estés de acuerdo en su manera de actuar, lo importante es validar en ese momento lo que está haciendo. Si no estás de acuerdo, te callas y luego aparte dices, oye, yo creo que esto lo podíamos haber hecho de esta manera. Y tú dices, pues lo he pensado, pero sí es verdad que he querido probar, ¿no? Al final es probar, porque es lo que tú dices, cada niño responde de una manera diferente. Yo me acuerdo que mi hija, con 3 años, me montaba unas pataletas de 45 minutos gritando y llorando. Me acuerdo una vez que íbamos a salir de casa, llegó un vecino que estaba en la puerta tirada. ¡Guau! Dice, ¿qué le pasa? Digo, nada, y yo todavía no tenía las suficientes herramientas. Tengo que reconocer que no lo hice tan mal. Me he equivocado mucho, pero sí es verdad que en esos momentos hubo cosas que hice bien. Y claro, pues estaba con ella allí acompañándola hasta que se la pasara, sin Sí, decir nada. Sí es verdad que al principio esos desbordes eran de hasta 45 minutos y luego ya fueron reduciéndose a 20, a 10. Sí es verdad que luego se empezaron a reducir. Entonces, que hay gente mirando, ya, yo lo entiendo. Yo entiendo esa vergüenza, pero eso te la respiras. exacto, exacto. Mi vergüenza, porque al final la educación de tus hijos depende de ti y tú lo que estás intentando hacer, tener un bienestar emocional para tus hijos. Y lo correcto es que cuando vienen las emociones, claro que yo entiendo, pues si a alguien le molesta, pues es que tiene que ver con ellos, es que no tiene que ver contigo.
Yo lo entiendo, ¿eh? No es fácil de tener un niño en mitad del supermercado gritando, llorando, tirado en el suelo. Ayer vi un vídeo de una niña que según salía del coche se tiró en el suelo, cogió el padre, la cogió así, subió hacia casa y así se la llevaba, ¿no? Al final es, bueno, pues es estar. Hay veces que te ayuda a acercarte a ellos. Ya, cariño, ya. ¿Sabes? Y cuando ves que se calmean, a lo mejor de, ya, es que a mí también me gustaría esos crispies, por ejemplo, y ahora no puede ser, pero cuando esté calmado, porque si no, no te va a escuchar. Y al final es atenderlo de, vale, cariño, venga, vamos a respirar. Y al final, cuando empiezan a trabajarlo, empiezas a generar una autonomía, que cuando ya son más mayores, cuando tú no estés, son capaces de regularse. Son capaces de regularse a no ser que sean intensas, que necesitan siempre del adulto, porque solos no pueden, les es prácticamente imposible. Claro, y luego si no son educados y no les enseñan herramientas, pues se convierten en adultos que tampoco saben gestionar sus emociones y repiten otra vez a lo mejor el patrón de papá y mamá, ¿no? Claro, cuando tú me has dicho, ¿no? De me pasa esto, al final son emociones que tú no tienes, no tienes Sí, reguladas, perdón. exacto. ¿Por qué? Porque cuando tú has sido niña no las han acompañado de la manera, no sabes hacerlo, Claro. porque no te han enseñado, porque a ti te han enseñado otra cosa y tú quieres hacerlo diferente. Y la cuestión es, está bien, Claro. estás probando y te vas a equivocar un montón de veces. Y hay veces que te funcionará mejor y hay veces que lo mismo, otro día te funciona y otro día no. Y al final nosotros estamos en procesos distintos, nuestros hijos también, y lo más importante al final es acompañarlos en su sentir. Es Total. estar, como en un funeral, es estar. Sí, fíjate que, por ejemplo, cuando estoy con Diana, con Noah, que a lo mejor voy con ella a gimnasia rítmica, la recojo y veo a todos los padres y madres, ¿no? Que la cogen a sus hijos de las manos y los niños van todos a su coche y no es como quiero jugar, es un espíritu libre. Y yo, no, mi amor, tenemos que ir al coche porque hace frío, tenemos prisa y es como que es la que no hace caso, es la que hace lo que le da la gana. Claro, yo observo que hay padres que son como más directivos que se hace esto, porque se hace esto y funciona, ¿no? Pero yo a la vez no quiero hacerlo de esa forma directiva, sino que quiero que ella venga porque hay que ir y es de verdad, Diana, que se me hace súper complicado, pero también entiendo que es un proceso y creo que, bueno, que tan mal no lo estoy haciendo, pero que voy aprendiendo, sí, voy aprendiendo de mi experiencia, de lo que no quiero repetir, de patrones a lo mejor que no fueron los adecuados y también de expertos como tú, es decir, hay que aprender de personas que saben, que se dedican a eso para introducir herramientas que te van a ayudar en tu gestión emocional y en la crianza, ¿no? Ujú. Y fíjate que también hablas de toda esta regulación emocional, de cómo acompañar a los niños, siempre me ha llamado la atención cómo se abusa y se maltrata de los niños de una manera a veces inconsciente, a veces no se sabe que se está maltratando a un niño porque a lo mejor le está chillando, gestos. Yo, por ejemplo, ayer observaba un par de comportamientos que observé en adultos con los niños, de mangonear o de colocar o de, que digo, es que eso lo haces a un adulto y realmente te puede decir qué haces, no me toques de esta manera o, ¿sabes? Y es como que nos han educado, todavía hay muchísimas personas que no saben que hay como determinados comportamientos y tal que son abusivos hacia los niños que les están enseñando a hacer o personas abusivas o personas abusadas, ¿no? Entonces me parece muy importante todo esto de la gestión emocional, de aprender y de comprender que el niño también merece ser respetado como el adulto, ¿no? A mí me gustaría también, Diana, que compartieras, porque estoy segura de que hay un montón de personas que quieren saber cómo llegaste tú a todo este mundo de la inteligencia emocional, de la conexión con las familias, niños y adolescentes, si fue por algo muy personal o simplemente fue algo profesional. Vale, voy a intentar, de todo lo que has dicho, voy a intentar Sí, hablarte de varias cositas que he cogido así con pinzas, ¿vale? En un principio me has hablado de una educación autoritaria, ¿no? Que has dicho funciona. Bueno, funciona a corto plazo. Porque claro. al final, ¿qué pasa cuando tú tienes una educación autoritaria? ¿Qué es lo que pasa? Generas miedo. Y al final los niños actúan por miedo a que les grites, que les pegues, que no les quieras. Entonces, al final, a corto plazo eso funciona, pero a largo plazo, ¿cuál es el niño cuál es el adulto que va a generar ese niño al que le has dado las cosas por imposición y que tiene que hacer las cosas sin tener un pensamiento crítico?
Es más, cuando les decimos a los niños todas las cosas que tienen que hacer y cómo las tienen que hacer, no aprenden a hacerlo por ellos mismos. ¿Sabes? Porque al final les decimos cómo pensar, cómo sentir. Entonces no les generamos esa capacidad para buscar recursos propios. Porque si por el contrario los orientamos en el proceso y no en el resultado, ayudamos a que desarrolle su pensamiento crítico, a su capacidad de reflexión y también a que tengan una mayor autonomía emocional. Si siempre resolvemos por ellos las cosas, en el momento que nosotros no estemos, ellos no van a saber cómo resolverlo, no van a tener habilidades, no van a tener, porque no les hemos entrenado para ello, ¿vale? Al final, lo que tú quieres, la educación que tú quieres tener a tu hija es el democrático, que es el de la disciplina positiva, que tengo que decir que no es fácil. Es como un post que subí yo ayer haciendo una figura en pole dance, ¿no? Es que no sale a la primera, es que es un desafío. Pero la cuestión es, ¿qué adultos quiero que sean el día de mañana mis hijos? Yo y ahora te sigo contando, cuando empecé con todo esto, sí es verdad que al principio decía, jo, es que claro, si a mí me cuesta hacerlo, me cuesta, ¿cómo voy a enseñar a los demás si a mí me cuesta, ¿no? Tuve mis momentos de esos de síndrome del impostor que pensaba que vendía humo. Pero claro, luego, a un año vista, te das cuenta cómo tu hija cuando tiene un problema, cómo lo resuelve sola. Cuando tienen conflictos en el instituto, te dice, no, mamá, yo hablo con el profesor. Cuando ante unas discusiones entre amigos, la ves cómo resuelve y cómo hace ese hilo para poder enseñarles a los demás lo que ha pasado. Claro, decir, wow, wow. O cómo te habla de lo que siente con lo que le pasa, con lo que le han hecho, porque tal, y cómo incluso te lo desarrolla a veces está desbordada y me dice, jo mamá, perdona por haberte hablado así. Me dice, pero es que me ha pasado esto en el instituto con tal, y yo, de 14 años tenga esa capacidad para darse cuenta y responder, claro, es que yo con mi hija llevo trabajando la inteligencia emocional muchos años y al final eso se refleja. Los profesores me lo dicen. Entonces, claro, es decir, y no es fácil, no es fácil. El estar respirando cuando tú tienes una emoción muy intensa es un gran desafío. Quedarte en ti sin irte al Mercadona con la cabeza es un gran desafío. Pero cuando te quedas y notas que esa emoción se va rebajando y funciona de otra manera, al final consigues conectar con tus hijos de otra manera. Y cuando tienen esos desbordes, poco a poco les ayudas a generar esa autonomía emocional que con el tiempo de adultos podrán hacerlo solos, cuando su Exacto. corteza prefrontal ya esté lo suficientemente formada. Es más, creo que para desarrollar la importancia del bienestar emocional es el desarrollo sobre todo de su identidad, ¿vale? ¿Qué quiere decir de su identidad? Es decir, de que en casa tengan ese espacio donde puedan ser ellos mismos, que se sientan aceptados tal y como son, sin etiquetas, sin juicios, sin expectativas, simplemente con flexibilidad de que pueden hacer las cosas de una u otra manera y con autoaceptación, ¿vale? Si se siente aceptado, nuestros hijos, si se sienten aceptados en su propia casa, no necesita realizar comportamientos fuera para ser aceptados, porque ni para encajar, ni para que lo validen. ¿Sabes? Entonces le puede influenciar mucho en las relaciones que busca fuera, porque si en casa se siente pertenecer, si en casa se siente ser, se siente aceptado con esa flexibilidad, al final los hacemos menos vulnerables a la manipulación y la presión social, que al final todo eso es lo que estamos haciendo con la inteligencia emocional dentro de casa. Y luego ya por último, creo que no me dejo nada, por último, ¿cómo he llegado hasta aquí? ¿Cómo he llegado hasta aquí? Pues yo, mi hija con 7 años, yo me acuerdo que hice un curso en el colegio donde empezaron a hablar de todo esto y yo decía,
¿puede ser que mi hija con 7 años ya esté en una preadolescencia? Dice, sí, puede ser yo. ¿Cómo puede ser que con 7 años ya es de esto me supera? Entonces, al final, sí es verdad que coincidió que yo estaba trabajando en mi crecimiento personal, porque repetía patrones y las cosas no me funcionaban, y yo decía, vale, va a ser que no es de fuera, que tiene que ver conmigo, porque si esto se repite de manera continuada, va a ser que no son los demás, soy yo. Y entonces empecé a trabajar mi crecimiento personal. Sí es verdad que hice un curso de crecimiento personal, donde teníamos que hacer una presentación, ¿vale? Una presentación, yo, que cuando me explayo, 14 páginas rellené. Y lo tenía que leer otra compañera y en esa lectura tenían que decir qué es lo que más le había llamado la atención. Y de 14 páginas me dice, me llama la atención el compromiso con la educación. Y yo, ¿en 14 páginas eso es lo que ha sacado como resumen? ¿Sabes? Y yo, hostia, ¿sabes? Me quedó, y bueno, y estuve con el run y digo, pues es verdad, y ya empecé un poco a ver mi propósito, ¿no? De que al final tuve que hacer las cosas diferentes para poder entender lo que estaba pasando en mi casa, de poder acompañar a mi hija de otra manera diferente a los patrones que yo tenía o lo que yo conocía hasta ese momento. Entonces empecé a formarme, a leer, a meterme en cursos, en talleres, y al final, pues bueno, llegué aquí con intención. Sí es verdad que trabajo con familias, estoy un poco más enfocada ahora en los adolescentes porque es la época que tengo. Mi hija es una adolescente y me he dado cuenta que es una época muy, muy, muy retadora, que con habilidades y recursos hay veces que se me hace, yo hay veces no sé cómo hacerlo y tengo herramientas y habilidades y hay veces que todo me supera o me siento o entro en la culpa, ¿no? Y entonces es decir, jolín, si eso me pasa a mí con toda la formación que tengo, me encantaría acompañar a esas papás y mamás que están pasando por esto y que no tienen herramientas. Entonces, bueno, pues estoy con talleres para familias de adolescentes, también hago talleres de disciplina positiva para familias de niños más en edad menor, también talleres para los propios adolescentes, para ayudarles porque cuando trabajo en sesiones me he dado cuenta que lo que casi siempre me viene, que parece que vienen con otras cosas y al final es un mundo emocional. Al final pueden sacar malas notas, y al final todo tiene que ver con su mundo emocional. Es tan intenso que no tienen habilidades para hacerlo y les abruma tanto que su manera de actuar y comportarse, pues bueno, y al final, en definitiva, todo lo que les pasa tiene que ver con su mundo emocional. Por eso me parece tan importante poderlos acompañar. Mi hija, cuando hay alguna amiguita que está mal, dice, mamá, tienes que hablar con tal, que te necesita. Y yo, wow, ¿sabes? Que mi hija pueda decir eso, pues, oye, me halaga, la verdad. Y no sé si he respondido a todas tus Sí, preguntas. sí, completamente. Has hecho un resumen súper rápido de toda tu evolución, de cómo llegaste aquí. Aquí pone Olga, después de cuánto tiempo te veo. Vale, están saludando. Olga está saludando. Y Silvia también, con mucha paciencia y mucho amor. Diana, estás ahí porque Silvia te conoce. Sí. Y sí, realmente es un mundo apasionante, o sea, todo lo que estás haciendo es súper bonito, además qué bonito que esté conectada, ¿no? Con tu parte vivencial, con tu experiencia. Y claro, en realidad yo tenía más cositas anotadas, Diana, para preguntarte, porque claro, lo que pasa es que es el tiempo de Instagram, por eso quería hacer con más tiempo una entrevista más larga. Pero sí, claro, te quería preguntar, ya tú has dado pues muchísimas pinceladas de cómo afecta el mundo emocional, la regulación emocional de los papis, ¿no? Bueno, de los tutores en realidad, de las personas que están a cargo de esos niños. Pero sí me gustaría que a lo mejor dijeras de una manera como más, eh, bueno, que fueras un poquito más claro todavía en cómo puede afectar a un niño esa desregulación emocional en los adultos. Es decir, cómo puede afectar a esa crianza en niños y en adolescentes. Sí, la verdad que a los niños cuando mm,
¿Me repites la pregunta? Sí, 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 porque, sí, porque además te bombardeo, te he bombardeado como por muchos lados y ya tu cerebro ha trabajado Ujú, un montón. ¿Cómo puede afectar la desregulación emocional en los adultos en ujú. en ese mundo emocional de los niños y los adolescentes, de cara a luego convertirse en adultos más o menos saludables, claro? Vale, cuando los adultos no tienen herramientas para poder acompañar a sus hijos, invalidar los que les pasa, los niños empiezan a activar unas estrategias también de defensa. Y entonces es decir, claro, si yo me pongo así, papá o mamá se enfadan o no están disponibles y al final lo que genera en el niño es de, si yo estoy así, no me quieren. Entonces es para que esto tiene que ver con el apego seguro del niño. Lo primero que hay que tener siempre presente es el apego seguro. Es decir, de siempre tenemos que estar emocionalmente disponibles para nuestros hijos, incluso no estando disponibles. Es decir, si no puedes acompañar, estás en presencia, incluso en silencio. Pero sí es verdad que cuando tú a los niños no les estás acompañando de manera repetida, al final lo que les pasa es que generan como esos pensamientos de, ah, es que si me porto así, es que no me quieren tanto. Es que si me porto así, no van a estar orgullosos de mí. Y entonces al final está generando en los niños ese pequeño cambio que les invalida. Y entonces, ¿qué hacen? Al final, intentan ocultar esas emociones o las intentan vivir en silencio. Y todo eso es lo que conlleva, porque cuando invalidamos las emociones y cuando no las sacamos fuera, al final nos trae pues ese pesar, ¿no? Y al final el problema es que los niños lleguen a pensar que sus papás no los quieren porque tienen esos desbordes emocionales. Y eso es lo que lo que pueden llegar a pensar los niños cuando de manera repetida pasan unas de esas estrategias que hacemos los adultos que te he comentado antes, cuando no son capaces de sostener su propia emoción. Me parece súper fuerte, Diana. O sea, lo sabemos porque somos personas más conscientes que lo que fueron nuestros padres porque no recibieron pues la información, la educación, no tuvieron esa suerte. Me parece brutal y a la vez me parece poderoso en el sentido positivo tener todas estas herramientas para poder nosotras gestionar nuestras emociones y a la vez poder ayudar a nuestros hijos y, en tu caso, poder ayudar a papis y mamis a regular sus emociones y a regular las emociones, porque además entiendo que cuando trabajas con familias trabajarás con los papis más que con los niños incluso, ¿no? Pues hay de todo, la verdad. Hay veces que me vienen las familias completas. Sí es verdad que hay que trabajar por separado también primero y en algo hacer alguna en conjunto. Pero hay veces, ¿sabes lo que pasa? Que al final esto tiene que ver con la responsabilidad. Hay veces que los papás pensamos que los niños tienen la culpa de todo. Y al que tengo que llevar al psicólogo, al coach o al psiquiatra es al niño o al adolescente. Y cuando tú cambias tu manera de relacionarte con tus hijos, tu hijo no cambia de manera misteriosa. Simplemente cuando tu mirada hacia ellos y el foco en lo que hacen cambia, hay distintas respuestas por su parte. Entonces, al final, hay veces que sí, que me han venido adolescentes por las notas y luego cuando te vienen te das cuenta que es que lo que tiene que ver es con su mundo emocional, no tiene nada que ver con las notas. ¿Sabes? O tiene que ver con la motivación, que también la motivación en estos casos, muy influenciado por las redes, también las tienen más bajitas, ¿no? Sí, Bueno, eso sería para pero otro otro tema, cantar. wow, total. Pero sí es verdad que a mí me gustaría decir que a esos papás y mamás que no tienen esas habilidades de regulación emocional, decirles que no por ello son malos padres o malos o malas madres o padres, que simplemente han hecho o han actuado de la manera que lo han hecho en ese momento con las habilidades que han tenido. Y está bien, importante que siempre se puede reparar y siempre se puede modificar un comportamiento. Entonces, bueno, yo animo a que poquito a poco vayan introduciendo. Si es verdad que para poder aprender a regular una emoción no lo puedes hacer en el Mercadona montando el pollo, lo tienes que hacer con cositas chiquititas.
Cuando, yo qué sé, se enfada porque quería una galleta y no se la has dado, en esos momentos que la intensidad de la emoción no es tan intensa, es cuando conviene practicar para que cuando llegue la heavy, que tengamos más habilidades. Sí, Diana, ¿cómo puedes educar de una manera no autoritaria para que tu bebé, sobre todo, siga unas directrices que tú ves que en otros contextos sí sigue? Porque, por ejemplo, te pongo el ejemplo de Noma. En contextos educativos o en contextos sociales en los que hay otras personas, ella asume el rol de ser súper correcta, educada y hacer caso a la señorita y lo hace todo súper bien. Cuando está en casa, como siente esa libertad de poder expresarse, o conmigo, por ejemplo, que siento la libertad, es maravilloso porque yo sé que a la larga va a haber esa conexión que yo quiero que exista y además yo siento que existe, pero ¿cómo hacer para pequeñas cosas como por ejemplo, ven conmigo al coche que tenemos que irnos a casa para ir a recoger a papi y tengo que pegarme 40 minutos para convencerla? ¿Cómo hacerlo de una manera no autoritaria? Es una pregunta muy concreta, pero quizás tengas alguna herramienta que yo no. De una manera no autoritaria y a la vez con cierta flexibilidad, con amor siempre, ¿no? Pero que me haga caso. Que me haga caso, que me Claro, haga que diga, caso. claro, es Al como, final lo no, estás ven conmigo, ¿sabes? racionalizando. Claro. Vale, primero, tengo que darte la enhorabuena, porque si tu hija se desborda en casa y en el colegio consigue seguir unas normas y respetar, eso tiene que ver con la educación que le estás dando a tu hija. ¿Por qué? Porque los niños donde tienen esa confianza es en casa, donde está el apego seguro, donde están sus personas de referencia que les van a sostener. Por eso, tanto los niños y adolescentes, cuando salen fuera, dicen, guau, pues es que tienes una hija o un hijo que es un amor, que ayuda en todo, que es... Y cuando llega y tú dices, ¿en serio? ¿Sabes? Desde, claro, porque tú eso se lo has enseñado. Lo que pasa es que se permiten la libertad de en casa ser quienes son. Por eso, lo que te he dicho antes, de ese espacio en casa para que sean quienes son. Es importantísimo el que tengan su identidad lo suficientemente aceptada, ¿vale? Empezando por ahí. Luego, herramientas. Pues al final, si ya sabes que tu hija se va a poner así, un poquito prepararla, Ya. ¿no? Porque como veo que le puedes hablar mientras no tenga un desborde, pues decir, ay, al final los niños es mucho con el juego. De, mira, vamos a jugar. ¿Qué te parece si sabes que tenemos que ir a buscar a papá? ¿Qué te parece que si vamos? Porque como no está con esa intensidad emocional, sí puedes hablar y decirles, trátalo como un juego. Vamos a hacer como que esto es lava y tenemos que ir andando hasta el coche. O me invento, jo, hoy vamos a hacer, y que ella si se le ocurre alguna idea, vamos a hacer como que vamos despacio a cámara lenta Ajá. hasta el coche y a ver quién consigue llegar, no sé, me lo invento. Por ejemplo, ¿no? Al final tienes que utilizar mucho la creatividad cuando son tan chiquititos, es para adelantar ese momento antes de que se desborde. O, jo, tengo muchísimas ganas de que llegue el momento de ir a ver a papá. Sí. Y ella probablemente te diga, ¿qué te parece de si hacia el coche, que es lo que más te cuesta, lo hacemos de tal manera? O con los pies juntos, o un día pata coja. No sé, se me está ocurriendo ahora. Al final, si no tienes ese desborde emocional antes de que llegue, lo puedes prever. Si tú sabes que el momento de ir hacia el coche suele ser un momento intensito y te cuesta, pues buscar maneras. Al final, a través del juego, ellos entran muy bien, porque se Vale. piensan que es un juego y cuando te quieres dar cuenta, dicen, me cago en la mar. Sí, sí, sí. Gracias, porque esto me va a servir a mí y le va a servir a un montón de mamis y papis, porque es verdad que cuando lo consigo es, ahora me acabo de dar cuenta de que lo hago siempre ya jugando. Cuando digo, venga, venga, a ver quién gana. Y entonces, pero lo hago de una manera ya desesperada. Yo no sé ni qué hacer. Entonces, vale, a través del Claro, juego. y si empiezas por ahí, Claro, a través del juego. Ya a está, ya me través lo del dijiste, juego. la Y herramienta al para final ello. luego ya te dirá, oye mamá, que hoy quiero ir a la pata coja. Claro. O tenemos que ir con una mano aquí y otra aquí. Sí. Yo qué sé. Al final es buscar creatividad y en el fondo, pues bueno, pues ver de qué manera poderlo hacer diferente para que, bueno, al final como no están con un secuestro amigdalino, es jugar. Siendo tan chiquititos es jugar.
Ya Sí, cuando son sí, más mayores tienes que llegar a acuerdos con ellos, acuerdos consensuados con tiempo, porque si no, te cuesta Los más. Pero qué bueno, o sea, qué importante es hablar con expertos sobre temas, porque no podemos saber de todo, claro, para tener herramientas, porque si no es como sentirte como, a mí me pasa a veces, ¿no? Cuando digo, wow, es que esto no lo sé gestionar, debería saberlo, y es como, no, o sea, no soy experta en esto, no me da tiempo de leerlo todo y de estudiarlo todo, y gracias, Diana, Debería saberlo, debería aprender de aprender, a sí, sí. gestionar mis emociones, gestionar mis emociones. Exacto, No, al final debería no. La vida viene como viene y cuenta exacto, contigo para suceder. No, no es como debería de ser, es como viene. me encanta, Entonces, ¿qué podemos hacer con eso que nos viene, no? Y lo que a mí me vale a ti no, y lo que a ti te vale a mí no. Y no hay una manera siempre igual de hacerlo. Sí, cómo regular las emociones, porque al final las emociones se regulan respirándolas, respirándolas y atendiéndolas. Pero bueno, que una vez que, poquito a poco, si quieres una vez, en otra ocasión hacemos otro directo y sí, hacemos una regulación emocional sí, en directo, te acompaño sí, y sería interesante. me Pero bueno, encanta me porque parecía como primero poner un marco, ¿no? Para poder hablar de todo esto y que la gente pueda entender un poco. sí, me encantó lo de la puntualización de regular en vez de gestionar, que es una puntualización bastante interesante, cambia completamente el concepto, ¿no? Lo que es el lenguaje, cómo cambia completamente. Me gustaría que compartieras también, aunque haremos más entrevistas y hablaremos más sobre este tema porque me parece muy interesante, Es que es sobre qué, vital, es vital. es vital, es vital. Y de verdad que vuelvo a repetir lo importante que es dejarte guiar por expertos, porque queremos saber de todo, las que somos así como muy curiosas y que quizás desde la exigencia nos Pues exigimos. eso es otro cantar, ¿eh? Ahí la Claro, exigencia también, claro, la porque, exigencia y la culpa exacto, la culpa, la vergüenza, todas esas cosas son que te ponen. emociones intensas que se gestionan de otra manera. Exactamente. Y qué importante es soltar, ¿no? Esa hiperexigencia de saberlo todo y controlarlo todo, controlarlo, porque encima ni siquiera es gestionar, es controlar y permitirnos, claro, Controlar. exactamente. Y además el gorro parece un cerebro de verdad. Claro, es que es por eso. Esto lo aprendí de mi mentora Valeria Aragón, Me que es encanta. la que ha Tendré que ser- aprendido mi- todo el mundo emocional, que es una gran experta. Me encanta. Te preguntaré el punto, porque mi madre me va a preguntar que qué punto tienes ese gorro, que a ella le encanta coser ahí, me encantaba. No, no te preocupes, lo miramos en internet. Y, y bueno, a lo que voy es precisamente para un poco terminar, es lo importante que es el dejarnos guiar siempre por profesionales que sepan sobre ese tema que nosotras no somos expertas y no tenemos por qué ser expertas en todo, ni tenemos que ser perfectas, ni lo vamos a hacer nunca. Incluso, como tú dices, aun teniendo las herramientas, cada niño, cada adolescente y cada adulto es completamente diferente y una herramienta le sirve a uno, en otro momento no le sirve. Empezando por regularte tú, eso me encanta también. Y sí me gustaría que compartieras, Diana, antes de finalizar, porque quiero preguntarte para que te sigan, para todas las cosas que haces, ¿qué legado te gustaría dejar en el mundo? ¿Qué te gustaría dejar cuando te vayas de aquí? ¿Qué mundo te gustaría dejar con lo que estás aportando? A mí, pues mira, me encantaría dejar semillitas, sobre todo en la infancia y en la adolescencia, para darles herramientas para que tengan un mejor bienestar emocional, para cuando lleguen a la vida adulta que puedan gestionar de otra manera todo lo que les pasa. Porque si ellos tienen esa madurez emocional, la vida la pueden afrontar de otra manera diferente, porque tienen herramientas, que es lo que te hablaba antes, ¿no? Les hace menos vulnerables, les hace poderse autoaceptar, poderse autorregular, conocerse un poquito mejor. Y al final, cuando tú trabajas con niños y adolescentes y con familias que están educando a niños y adolescentes, es poder dejar esas semillitas pues para al final poder cambiar el mundo, ¿no? Y que todos podamos tener una madurez emocional, que no tengas que llegar a los 40 o 50 años que dices, en serio, todavía a mí se me siguen colando cosas y sigo haciéndolo
sigo equivocándome muchísimas veces. Y si hablases con mi hija te diría igual, que la sigo cagando muchas veces. Y utilizo esas estrategias de las que te he hablado, también a veces me saltan. Pero bueno, está bien, me perdono, decir, vale, está bien, no, en ese momento no he podido hacer de manera diferente. Pero la cuestión, lo primero es ponerle conciencia de, vale, esto lo podía haber hecho de otra manera, esto podía, y hay veces que ahora, antes de reaccionar, intento pasarlo por el filtro de, y hay veces que Mm, prefiero, ahora peco más de callar. Pero prefiero que callar a dejar esos impulsos mm. que al final dices cosas de las que te puedas arrepentir. Y entonces, bueno, intento respirar más cada emoción que me viene para cogerlo y decir, bueno, vale, me he equivocado, vale, lo respiro. ¿Lo podía haber hecho mejor? Sí. ¿He podido en ese momento hacerlo mejor? No. Ya está. Exacto. La Me culpa encanta, tía. no. Súper. Esa herramienta a mí me parece súper poderosa, la más barata, la más rápida. Lo de la respiración, de verdad, o sea, desde que la estoy aplicando en la vida real, en mi relación de pareja con Noah, sobre todo que ha sido la gran maestra de mi vida, la mejor, la más grande y lo que me queda, y Es en que el trabajo, es una pasada, son nuestros grandes hijos son maestros. nuestros mayores maestros, porque además nos vienen a traer las cosas que nosotros no hemos sanado. Son nuestros espejitos y Total. nos confrontan constantemente con cosas que tú no has sanado para poderlas sanar. Es como otra oportunidad. Exacto, totalmente. Go, A mí Diana, me encanta. Qué me bonito. gustaría acabar con una frase de Jaime Ginot que dice: los niños no necesitan padres perfectos, necesitan adultos emocionalmente presentes. Wow. Me vas a escribir el nombre, ¿vale? De la autora o autor. Una chica. Jaime Ginot. Sí, ahora Luego me te lo lo escribes. escribo. Vale. Adultos emocionalmente disponibles. Ujú. Presentes. Me encanta. Diana, ¿cómo seguirte? ¿Cómo? Bueno, por esta cuenta, en Educa con Diana, tengo, bueno, al final es donde suelo hacer y subir todas las cositas. El correo es igual, educacondiana@gmail.com. Entonces, bueno, es la cuenta que estoy utilizando a nivel profesional. Entonces, si alguien necesita tanto sesiones, talleres para familias, que también he hecho, he dado charlas en institutos también. Tenía una ponencia en la Universidad Complutense de Madrid para hablar, que la han pasado enero, para hablar sobre, en una jornada de bienestar y protección para los niños y adolescentes. Entonces, bueno, he hecho cositas por ahí. Entonces, bueno, solo tienen que escribirme y valoramos y ya está. Y Genial, aquí ya seguimos estamos. claro que sí, a seguir compartiendo, así que ya saben, si son papis, mamis, ahí tienen a Diana para conectar con ella y haremos más directos como este porque me parece que todavía hay muchos temas que estuvimos hablando que se quedaron ahí en el tintero para seguir profundizando. Gracias, Diana, me ha encantado, ha sido Nada, me fugaz, alegro. ha sido fugaz, sí, Pues porque ha pasado llevamos una hora o más, una ¿no? hora, una hora y yo estaba mirando el reloj por cumplir un tiempo de una hora, pero contigo tú sabes que podemos estar aquí 2 horas y más y A mí seguir esto me compartiendo. encanta, así que, bueno, cuando quieras estoy aquí y quiero darte las gracias por haberme invitado a tu comunidad, por haberme dado la oportunidad de hablar sobre un tema que me parece de vital importancia, que es el tema del bienestar emocional, tanto para nosotros, para nuestros hijos y para todas las personas que nos rodean. Así que, bueno, gracias por esta oportunidad, por haber confiado en mí y por este momentito que me has regalado, que es un placer. A ti, gracias de corazón. Chao. Hasta luego, Gracias. chao.